Muy buenas tardes. El día de hoy quiero hacer una cordial invitación para que podamos compartir con ustedes una información sumamente relevante en función de un proyecto de investigación que estamos haciendo y que estamos llevando a cabo con base a un tema muy importante a nivel de Colombia y a nivel mundial. Nuestro título de proyecto es el análisis del impacto de la inflación en la gestión empresarial y la sostenibilidad financiera en las empresas en Colombia. Algo que es sumamente delicado, pero pues que de cierta manera debe ser parte de nuestro interés, ¿no? El nombre del semillero es el semillero Fidias, el grupo de investigación es GIDESER y nuestra docente tutora es Aura Luz Rodríguez. Quien les habla, Edwin Antonio Romero Vela, y mi compañera Judy Torres, quien también hace parte de este maravilloso proyecto. No siendo más, empecemos. Todo lo que tiene que ver con la inflación es algo sumamente delicado, es algo importante y es algo que va innato en nuestro día a día. Las empresas, de cierta manera, dentro de sus procesos de rentabilidad, dentro de su manejo económico y dentro del proceso que llevan para tener márgenes de contribución óptimos que le permitan garantizar posicionamiento, que les permitan tener relevancia en el mercado colombiano, tienen que luchar con algo que es importante en relación a su funcionamiento y es la inflación. La inflación es algo que está innato en absolutamente todos nosotros. En Colombia, nosotros nos podremos ver afectados con el tema de la inflación, no solo como ciudadanos, sino también como empleados, no solo como empleados, sino también como emprendedores, y no solo como emprendedores, sino también como grandes compañías. Quiero que en este momento abramos un poco la mente para poder absorber este tema que es muy interesante, que es demasiado importante y el cual nos puede hacer tener otro tipo de perspectivas. Vamos a tener un proyecto de investigación en el cual está basado en funciones, acciones y procesos en terreno generados por el DANE, generados por el Banco de la República, también por bancos aliados como lo es el Banco de Bogotá y entidades estatales de privadas y también de convenio que nos permiten garantizar ese argumento lógico, estadístico con base a lo que sucede en Colombia en temas de inflación y que nos permite también soportar nuestro proyecto de investigación. No siendo más, bienvenidos.